bienvenidos a todos. Siempre es bueno conversar y en estos días de invierno más aún, ¿no? Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, todos conocen a Rosabetti, pero mí siempre me gusta hacer una pequeña reseña biográfica del invitado. Rosabetti nació en Ancud en 1960. Ella es profesora de castellano de la Universidad Austral de Chile y además es poeta etnocultural y tallerista. Ha publicado alrededor de 15 libros y de los cuales los que a mí me gustaría destacar está el primero, Canto de una oveja en el rebaño, Hijos, La Santa Historia de su elevación, Ratada, En nombre de ninguno, un libro muy interesante, Técnicas para cegar a los peces y una antología que fue su última publicación, Poesía Reunida. Vamos a hablar de algunos de esos libros durante la entrevista. Ha recibido muchos premios, partiendo por el primer premio del concurso Universidad Austral de Chile el año 1982, una mención de honor en el Premio Municipal de Poesía de Santiago en 1992 por su libro Hijos, otra mención de honor en el Premio Municipal de Poesía de Santiago en 99 por el libro La Santa, Historia de su elevación, el premio del Consejo Nacional del Libro del 2022 son por Sombras en el Roselot, el premio Altazor 2013 por Polvo de Huesos, y quizás el más importante de todos, el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que recibió el año 2024. Es una poeta muy premiada y también muy conocida. ¿Qué representa para ti la poesía, Rosabetti? Esa es una pregunta siempre complicada, ¿no? Porque em, voy a decir como impresiones como muy personales. Ha significado en distintos momentos de mi vida cuestiones diferentes. Yo diría que cuando era niña, porque empecé a escribir desde muy niña, era una manera de explorar, ¿no? De un poco también recuperar las historias que me gustaba escuchar cuando estaba pequeñita entre la familia, que me gustaba mucho escuchar lo que los adultos hablaban y que yo presentía que estaba lleno de misterios y de uso de las palabras que siempre me capturaron. Pero después de adolescente ya fue como para todos los adolescentes, ¿no? El lenguaje como una especie de refugio, donde uno va rastreando y buscando aquello que son las señas de identidad, ¿no? Yo escribía como escriben muchos jóvenes estos textos que son como muy privados a veces, ¿no? Particulares, como diarios de vida, notas diarias y notas exploratorias también. Y ya cuando tomé en serio el trabajo literario, digamos que cuando estuve en la universidad y me encontré con otros compañeros que también amaban la poesía, em, empezó a ser como la columna vertebral de todo lo que hago. Es decir, casi todas las decisiones que he tomado en mi vida tienen que ver con la poesía. Quedarme en Chiloé, por ejemplo, fue una decisión sustancial y que tenía que ver con la escritura poética. Todas las cosas que he ido construyendo han sido alrededor de la escritura de poesía. La crítica literaria ha denominado a tu poesía como una etnopoesía o poesía etnocultural. ¿Cuáles son los elementos que generan esa forma de poesía tan particular? Ver, yo no estoy muy de acuerdo con esas denominaciones, en realidad esas son cuestiones académicas. Los críticos y la gente que se dedica al estudio de los trabajos literarios necesita hacer esas denominaciones y son trabajos que creo que son interesantes porque, no sé, permiten describir fenómenos, pueden comparar, ¿cierto?, con otras escrituras conocimiento que no sé si me interesan tanto a mí en lo personal. Cuando escribo poesía no estoy pensando en esos elementos. Ahora, ¿qué me interesa a mí de lo que debería ser o de lo que yo quisiera que sea la palabra poética? A mí me interesa mucho trabajar en un territorio acotado, me interesa mucho la poesía situada, yo la entiendo como una poesía que está participando de una cierta vida, a ver, como parte de un desarrollo cultural que la supera un poco a la pura, que no es pura literatura, digamos, no está optando a ser un libro que se abre o se cierra en un determinado minuto como un acto privado, sino que a mí me interesa una poesía que ojalá tuviera una participación en el desarrollo cultural de su territorio.
Dicho de otra manera, a mí me parece que más que etnocultural, como un concepto que, insisto, encuentro más académico, a mí me interesaría, por ejemplo, pensar que escribe una poesía política, en tanto está muy comprometida con el lugar de donde proviene. En ese sentido, en el sentido de que aspiro y me gustaría y sueño con una literatura que tenga incidencia en lo que pasa en su lugar de origen. Una poesía que ojalá haga que la gente se sienta identificada con lo que ella está hablando, con lo que está diciendo, ¿no? Que lo que uno nombra, esos fenómenos que uno nombra, los reconocieran como propios, por ejemplo. Eso me interesa mucho a mí. Bueno, eso que tú señalas es un elemento que está muy presente en tu poesía, esa relación con la comunidad, con la realidad, los habitantes, los entornos geográficos están en toda tu poesía en realidad. Hay un poema de tu libro Hijos que, si me permites, quiero leer unos versos. Dice, navajuelas, machos y hembras, cangrejos, cochayuyos, hasta piedras guardaré para contarte de la isla como era antes de los depredadores. ¿Qué rol le asignas a la poesía como una forma de mostrar la realidad actual de los lugares en que se genera? Em, bueno, un poco lo decía antes, ¿no? Me gusta una palabra, una literatura que esté, digamos, que sea actual, no actual en el sentido de estar de moda, ¿no? Es una distinción importante de hacer. De pronto hay lenguajes que se ponen como muy de moda porque están hablando de temas que son como muy importantes hoy. No sé, podría hablar simplificando, decir, porque por ejemplo hoy día una literatura de moda podría ser algo que contenga mucho del lenguaje, de lo tecnológico, de las redes, etcétera, que está ocurriendo. Yo he visto libros de poesía que están intentando escribir con puros emoticones, por ejemplo. Digo eso como, bueno, yo cuando hablo de literatura actual me refiero a una literatura que está espejo de su tiempo, pero un tiempo que también está contenido o que contiene otros tiempos también. En la realidad en la que estamos viviendo nosotros ahora arrastra, ¿cierto? Contiene o está llena o tiene la densidad de lo que ha ocurrido también antes. Entonces, el desafío en realidad es representar este tiempo sin olvidar que somos la suma de lo que han hecho otros anteriores a nosotros, ¿cierto? Y eso en lugares como este está bastante palpable todavía. A mí me interesa mucho, por ejemplo, rescatar la palabra, el relato de las mujeres mayores de la isla, sobre todo de las mujeres mayores de la isla, porque siento que contienen una historia que es riquísima y una manera de decirlo que también nos hace ligar, ¿cierto?, a esto que en algún momento se rompió, que yo creo que no es una manera solamente de deseo decirlo, que las cosas y las palabras, como sabemos, convencional, esta idea de que las palabras tengan el nombre que tienen, ¿no? Pero ese deseo de que lo que uno dice y las cosas estén ligadas profundamente es a lo que está detrás de la poesía, a lo que está en el corazón de la poesía. El nombrar, ¿cierto? Y que ese nombre sea una sola con las cosas de este mundo, o con la manera de entender este mundo, con la forma de pensar el mundo. Entonces, a mí me parece que en cierto lenguaje muy primario, a lo mejor original, un lenguaje que está muy trenzado con la vida cotidiana, con una, tal vez incluso cuestiones límites como la sobrevivencia, hay allí un pozo de sentido que para lo que a mí en Chiloé me parece que está en las bocas de las mujeres mayores, o en buena parte de la boca de las mujeres mayores. Eso he intentado rescatar y uso mucho en mi poesía. En ese libro que mencionaba recién, Hijo, hay una concepción de un viaje a través del archipiélago de Chiloé, ya que los nombres de los poemas son nombres de islas, de islotes y de canales del archipiélago. Es un viaje geográfico, pero poético también, que resume tanto amor como dolor. ¿Cómo concebiste Sí. ese viaje poético?
Yo- a veces son tan simples las referencias, son muy sencillas. Yo estaba embarazada, en realidad tuve tres hijos en 3 años. Y pasé como, es mucho tiempo eso, ¿no? Como esperando y con toda esta idea de también de discusión respecto del tema de la maternidad, había en esos años, en los 80 en la mesa pública, una literatura de mujeres que había irrumpido con un lenguaje que era como disidente de la idea de la maternidad como eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Como tradicionalmente se concebía, ¿no? Con esto de idealizar la idea de la madre o como que los cuerpos de las mujeres estuvieran realmente hechos para eso, que será como un destino natural de las mujeres el ser madre. Y con ese lenguaje que había aparecido en la mesa pública, mi propia experiencia con las madres, abuelas, tías, etcétera, que yo conocía, empezaron a salir chispazos de también preguntas, ¿no? Sin olvidar de que tenía yo había elegido ser madre, que es una cuestión importante, esa, fundamental en este tema. Y entonces, con todos esos elementos, en realidad ese viaje, que es un viaje conflictivo, entre la gestación, ¿cierto? Esta nueva vida que está armándose y que en algún momento que tiene todo esto, el espejo que yo estaba haciendo todo el rato, el correlato tal vez, era que mientras se estaba formando ese ser dentro de uno y que en algún momento iba a tener que salir, ¿cierto? Al mundo. Era como un viaje dentro de las islas por los canales que son de protección y con esto del cuerpo, de las colinas y de todos los vericuetos que tienen las islas y los entresijos, los riachuelos, etcétera, que a mí me parece todo muy femenino, como interiores también siempre. En ese símil estuve trabajando durante esos años en que estuve esperando también hijos. Por eso se llama así, muy simple el nombre, ¿no? Muy simple, muy hermoso. Así como tu poesía se relaciona en forma directa con el lugar y la comunidad donde vives, también en ella se observa una defensa permanente de la naturaleza. ¿Qué impacto real crees que puede tener la voz de un poeta en el resguardo de la naturaleza? Oye, yo quisiera... bueno, esa pregunta es preciosa porque tiene como muchas partes, ¿no? La primera que me salta inmediatamente es que si hay un lugar donde todavía la palabra poética tiene algún peso aquí en Chile, en nuestro país. Siempre se preguntan en otras partes, en otros países nos preguntan en recitales, que como aquí en Chile todavía, por ejemplo, entrevistan a un poeta en diarios nacionales, a veces una plana completa, para preguntarle sus opiniones respecto no sé, pues de algunas cosas políticas, de decisiones económicas. Es decir, tienen peso las palabras de algunos poetas. Yo he leído entrevistas, pero impresionantes, de Licuraci Guaylaf, por ejemplo, de Raúl Zurita, entrevistas que no solamente están hablando de poesía, sino que están hablando de la vida en general. Y siento que la gente que se acerca a la poesía aquí en Chile está esperando un poco esa voz de la poesía que no es que guíe, pero de alguna manera ilumina algunos espacios de la realidad que nos sirven a todos. El poeta Jorge Telier lo decía que los poetas en Chile son los guardianes del mito y de alguna manera cuando desarrolla ese pensamiento está diciendo, lo dice explícitamente además, que va a haber un momento en que vamos a necesitar, ¿cierto? Salir de un espacio de alienación como hay ahora, ¿no? Que estamos en un momento muy impresionante, en una coyuntura, en una crisis, yo creo, de sentido en nuestro mundo, ni siquiera se trata solo de Chile, una crisis de sentido y que vamos a tener que buscar algunos espacios no solo mentales, emocionales, donde encontrar estos hilos
que hagan que encontremos que la vida tiene que tener algún, insisto en la palabra, sentido. Y postula Tellier, yo creo con él, que en la poesía y en el arte en general, van a estar esas reservas de sentido. Están ahí como como estos minerales, estas joyas, estas piedras preciosas que se forman a lo largo de los años y que uno sabe que están ahí abajo y que en algún momento, ¿cierto?, brillan para todos nosotros, salen cuando los buscamos en realidad. Como esa especie de agua viva o de potencia, ¿cierto?, que nos sirven para la vida, em, digamos, si es que queremos realmente soñar un futuro distinto, un futuro otro. Yo echo de menos mucho, 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 y como profesora, aunque estoy jubilada, lo digo, em, la falta de poesía en las escuelas, por ejemplo, ahora. Yo siento que hay gente que cree que no, pero yo creo que sí seríamos mejores personas, de veras que sí. Y yo creo que la literatura de verdad que salva vidas, yo lo he visto además, lo he visto en las salas de clase. No es una manera de decir, no es una romantización del asunto. Creo sinceramente que el territorio que nos ofrece la poesía casi nunca, aún en los peores de estas personas que son, a lo mejor hacen una poesía como muy brutal, despiadada, que usan un lenguaje, digamos, que escarba en el mal, a lo mejor en aquellas zonas oscuras, aún ellos sirven para que uno enfrente los demonios de sí mismo, ¿cierto? Y con ese primer enfrentamiento sea capaz de aplacarlo, que es como, ¿cierto? Nos enseñaban los cuentos infantiles y como enseñaban toda la tradición, los cuentos infantiles, que si uno se enfrenta al lobo feroz, está en realidad haciendo una especie de primer acercamiento al mal que de todos modos existe y nos sacamos, yo creo que es tremendo esta sociedad media esquizofrénica en la que estamos, ¿no? Que dulcifica de tal manera para los niños, complace, es complaciente, ¿no? Y por lo tanto no les permite encontrar sus propias huellas o sus propios caminos, cómo enfrentar los demonios, la bestia. No sé si me fui para otra parte, pero, No, perfecto, perfecto. pero Creo que el suele mensaje es pasar súper cuando claro. uno O habla sea, así un poco. la poesía ilumina siempre en forma Sí, individual y en forma yo colectiva. creo que la poesía ilumina y que hace mucha falta en los lugares, en las escuelas. Cuando yo he preguntado por qué no enseñan poesía, por ejemplo, es que es muy complicada, dicen algunos profesores. Yo he visto los libros que están enseñando en enseñanza básica y son patéticos, realmente. Mucha anécdota y casi nada de profundidad. Y dicen que es para que los niños, porque no van a comprender. Bueno, aparte de que me parece una falta de respeto para con los niños y los jóvenes no entregarles literatura compleja, tengo que citar aquí a Gabriela Mistral, que decía que aunque no entiendan los libros, hay que darles literatura compleja. Dice porque les va a permitir alguna vez habitar el palacio que van a llegar a tener. ¿Qué palacio van a estar? ¿En qué umbral de palacio los vamos a dejar si no les entregamos más que literatura hipermasticada y como muy, incluso superficial, digámoslo directamente? Bueno, recién nombrabas a Gabriela Mistral, que al igual que tú fue profesora de castellano, trabajó en escuelas rurales, tuvo un trabajo docente importante y una buena parte de su poesía también está basada en eso. Eh, yo sé que tu gran referente de la poesía es Gabriela Mistral. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cuándo la conociste? ¿Y cómo te impactó en tu poética? Sí, es un gran referente, en realidad es como un modelo de vida que tuve, que yo lo agradezco mucho. Mi mamá me enseñó poemas de Gabriela Mistral desde que era muy pequeñita, yo creo que eso fue importantísimo. Y lo otro de las profesoras que tuve en básica, que eran estos profesores normalistas, tuve varios profesores normalistas estos que nos enseñaban literatura chilena, que recitaban en las salas de clase, que nos enseñaban a recitar a nosotros también, a memorizar poemas, que por lo tanto nos encantaban con el lenguaje, con el ritmo, que son cuestiones que yo creo que sirven para siempre. El tener esas estructuras mentales que nos acercan tanto a la belleza, ¿no? Y claro, después cuando era adolescente y todo, y empieza uno a buscar modelos de vida,
Mi modelo de vida, por suerte, fue Gabriela Mistral. Yo pienso a veces en las niñas, hasta en mi nieta pienso en los modelos que tienen ahora y me da como un escalofrío porque realmente la potencia que tenían estas mujeres que nos ponían delante, no solo las madres, sino que la sociedad en general, eran que estaban, las veía uno que eran las legitimadas en la mesa pública. Mujeres que eran científicas, que mujeres que eran, o bueno, no tanto mujeres, digamos que personajes en general, porque de las mujeres no se hablaba tanto tampoco cuando yo era niña. Em, yo tenía opciones pocas en realidad para soñar. Una era que fue ser misionera santa alguna vez cuando era más niñita. Soñaba con ser santa, que muy lejos de lo que podía lograr. Pero ella era como más, ¿cómo diría? Como más posible ser como ella. Ser profesora, ser escritora. Y esto de que ella andaba siempre, leí muchas biografías de ella y todo esto de que iba por el mundo eh, representando a Chile, siendo diplomática y siempre sola, a mí me parecía extraordinario, un personaje grandioso. Y creo que eso fue lo que me hizo que hizo que sea mi modelo. Pero también en poesía es difícil decir que uno tiene un solo referente cuando aquí en Chile nomás uno le debe a cada santo una vela. Vamos, ha leído toda la poesía que uno ha leído le debe mucho, ¿no? Le debo mucho a todos. Hay muchos poetas y cada uno deja algo en cada escritor, obviamente. Claro que sí, claro. Recién mencionabas la ausencia de la poesía y de la literatura en general en la enseñanza escolar. Tú, como educadora con tantas décadas de experiencia, ¿cuál consideras que sería la mejor forma de incentivar la lectura en los niños y los jóvenes y el acercamiento, por lo tanto, a la literatura y dentro de eso a la poesía? Bueno, esa es una pregunta complicada porque cuando uno habla de estos temas y lo prueban y con estadísticas y con números, que se está leyendo más que nunca, que creo que nunca los niños habían leído tanto porque pasan pegados a los aparatos donde leen mucho. El tema es lo que leen o cómo leen. Es decir, es verdad que están leyendo mensajes todo el tiempo y que están leyendo mucho en las pantallas. El problema es que como uno concibe la experiencia de lectura, esta experiencia que está muy comprometida con la concentración, con el silencio que es un concepto que no puede estar más lejos de lo que está ocurriendo hoy día con cada uno de nuestros niños y jóvenes. Yo les comentaba a los chicos cuando estaban haciendo clase todavía, que están siempre pegados a algo que les hace ruido, o andan con audífono, o está el celular, o está en la pantalla del televisor, pero esos tiempos de soledad, ese extenso pradera de silencio que teníamos nosotros, no sé si los que están aquí, las edades más o menos, porque no les veo las caras más que a algunos, pero hay varias personas que los veo, que son mayores y que deben haber tenido como yo esas experiencias de los largos tiempos en las vacaciones de verano, por ejemplo, que eran tardes y días larguísimos, donde uno estaba pensando en nada, estaba a veces simplemente contemplando o leyendo o dando vueltas y paseando y en la cabeza sucediendo muchas cosas que son las que no pasan hoy día. Yo diría que esa especie de pánico por estar desconectado es una de las cosas que habría que revisar eh, la desconexión, ¿no? Y desconexión que no significa solamente apagar o guardar en caja los celulares, sino que esto de volver a encantarse con el otro, con los otros, con el mundo en general, con el mundo sensorial son cosas primarias antes de empezar a leer. Ser capaz de usar los sentidos para reconocer, para tocar, para capturar el mundo. Y en términos ya de lo que, como políticas de Estado, o como funciones o acciones que podríamos tener, yo creo que volver a pensar en en la lectura, no como un divertimento, que es como ha sido tomado durante mucho tiempo, sino que como un pozo de sentido
primera cosa, y lo otro es que con todos estos elementos que se necesitan para comprender todos los demás aspectos de todas las demás disciplinas, el tener un gran vocabulario, por ejemplo, el abrir la mente a distintas experiencias intelectuales, experiencias emocionales, etcétera, eso significa dedicación y esfuerzo. La lectura no es fácil, o sea, en el sentido de todo aquello que queremos conseguir, o sea, o de todo aquello que queremos abrir y cultivar en un espíritu. Yo estoy leyendo ahora o leí hace unos días un ensayo de una escritora argentina que se llama Andrueto, ahora me olvidé del nombre, María Teresa Andrueto, eh, donde habla de elogio de la dificultad, dice, elogio de la dificultad, hablando de cómo para leer, ¿cierto? Uno tiene que entrar y pensar que mientras más compleja la lectura, más satisfacciones nos va a dar, porque estamos aspirando, entiendo yo, a un ser humano superior, o sea, que asciende, no en términos de elevación como por sobre los demás, sino que dentro de la concepción de sí mismo o de lo que somos capaces de hacer. Y no nos conduce hacia allá esta serie de lecturas fáciles que se le están dando a los niños ahora. Yo creo que también es importante un elemento fundamental, no solo dar lecturas más complejas, que me parece que tiene que hacerse cargo la escuela de eso, las casas. Es decir, cómo aprender un niño a amar la lectura si ve que todos a su alrededor están haciendo lo que se les dice que no hagan, pegados al teléfono, mirando televisión y no, o sea, esto ya se ha dicho en miles de oportunidades, no estoy diciendo nada nuevo, pero los discursos no sirven de nada, sino que lo que realmente enseña es el ejemplo. Es decir, se repiten las conductas que ven en los mayores, en los niños. Es decir, de padres que leen, probablemente, no es seguro siempre, pero probablemente van a haber niños que también tengan tendencia a acercarse a los libros de otra manera. Y esas son dos cosas. Y lo otro es el tema de lo público. Es decir, si siguen siendo los héroes y las heroínas que están en la mesa pública legitimadas como personajes deseables de que uno quiere ser así. Son los futbolistas, modelos, gente de reality y todo esto que ya se ha hablado muchísimo, es muy difícil que se aspire, ¿cierto?, a ese trabajo de buzo táctico, a ese trabajo de minero que va buscando, ¿cierto?, esas perlas preciosas que hay en nuestra propia identidad, en nuestra cultura, ¿no? Y que la literatura ha hecho tan bien en dar herramientas para buscarla. Creo que si no cambia eso también digamos, en el entorno general, siempre van a estar remando contra la corriente, por ejemplo, las escuelas. Sin duda que la lectura, el amor por la lectura se contagia. Como dices tú, el ejemplo es que es quizás lo más importante. Mm. Durante un tiempo tú viviste en la capital de la provincia de Palena y escribiste un par de libros. Uno de ellos es Ratada. ¿Cómo nació ese libro y cuál fue su significado que quisiste mostrar allí? Ese libro es bien terrible en realidad. Sí, muy Y horrible. Por eso sí, te pregunto, ¿qué bueno, quisiste mostrar ahí? no sé si los que están aquí hoy, yo creo que no está de más, sobre todo si no lo saben, aunque probablemente sí, pero la palabra ratá ni siquiera está reconocida dentro de la Academia de la Lengua como una palabra, no está en el diccionario, digamos. Es una palabra que se usa en el sur de Chile para hablar de estos tiempos en que, como decimos nosotros, se florece la quila, entonces no tienen alimento los ratones y se van a los pueblos, ¿no? Invaden, pero en algunos pueblos es impresionante la invasión de ratas. Y cuando llegué a vivir a Chaitén el año anterior a que nosotros llegáramos, había habido una ratada y yo me conseguí hasta unas películas impresionantes de cómo la gente empezó a tratar de exterminarlas, etcétera. Esa fue la cosa, digamos, anecdótica. Pero también me encontré con una, ¿cómo podría llamar? Una realidad como bien
es difícil de describir porque es como ofendiendo a los chaitaninos porque no es todo así. Digamos que, digamos que particular y parcialmente vi algunas vidas que llegaban a Chaitén como se gana el 90% de zona o el 110 en algunas partes, en algunos sectores, en algunos lugares de... Iba mucha gente a estar un par de tiempo nomás, iban con un propósito, 2, 5 años, y a ganar estos dineros, guardar y después irse a instalar realmente su vida a otras partes. Entonces esto de estar como entre paréntesis, de no comprometerse con la vida en un lugar, provoca formas como bien, como diría yo, críticas incluso de vivir. Se permite cosas que en otro lugar no haría, digámoslo así de claro. Entonces, después de mirar los paisajes, como he contado en otros lugares, después de maravillarme con los alerzales, de ir a ver los ventisqueros y de toda la maravilla, la escena que hay en esos lugares, que es maravillosa, uno se vuelve a mirar ya a los seres humanos y ya no le parece todo tan maravilloso. Y ese libro en realidad habla de eso, de la descomposición de un pueblo donde las relaciones son bastante perversas y que yo creo que finalmente no son solo un pueblo, sino que cuando tú ves lo que pasa en las redes sociales, la manera en que la gente se trata, la manera en que la gente se erige de pronto en juez y trata a los demás con una liviandad y con una crueldad, uno se da cuenta que en realidad lo que hace un escritor, lo que hice yo allí, es cierto, como mirar en el microscopio una partecita del tejido enfermo, pero en realidad con eso puedes a lo mejor extrapolar y ver que el cadáver es bastante mayor, ¿no? Em, es un libro duro, pero que si yo tengo que decirlo, dentro de lo que yo he escrito, es uno de los que más me... Es difícil decir la palabra satisface o que me gusta, tampoco la palabra es me gusta. Algo como donde creo que logré decir lo que quería, que esa es una de las cosas que más nos cuesta a los escritores, que siempre tenemos a veces un material muy precioso en las manos, pero cuando lo tratamos de llevar a la página es muy difícil lograr decir tal cual uno lo percibe, lo sospecha. Y en ese libro yo creo que estuvo el trabajo bastante cerca de lo que quisiera, lo que quería lograr. Los títulos, por ejemplo, que están entre paréntesis, son todos minúsculas, es como el murmullo, así la copucha del pueblo, como todo fue tomando una unidad que a mí me parece que estuvo bien lograda. Pasemos a otro libro que no es tan, tan terrible como ese. Tu primer libro, Canto de una oveja del rebaño, lo publicaste en 1981 y esa fue como tu puerta de entrada a la difusión de tu literatura. Pero en torno a ese libro hay una historia editorial muy bonita y muy particular que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo nació ese libro? Al contrario que Ratada es el libro que menos me gusta de lo que he escrito, pero es Pero tiene como una historia editorial le muy pasa, bonita. es que le pasa a muchos escritores porque es el primer libro y en realidad yo nunca pensé que iba a ser publicado, no lo concebí como para ser publicado y yo creo que eso es importante porque si no, mal no recuerdo, lo escribí como en 2 tardes aquí en la biblioteca pública, que me fui a sentar y era como, ¿quién se desahoga? Es como como diría, como, es un libro como muy iracundo, ¿no? Estaba muy enojada con el sistema, estábamos en dictadura, era como un libro muy, también político en ese sentido del rechazo visceral contra lo que estábamos viviendo y contra la gente que yo consideraba que se comportaban como ovejas del rebaño, por eso me hacía el libro bien explícito. Sin embargo, no pensé nunca, y yo tenía 18 19 años cuando escribí ese, pero en Santiago había un grupo literario que tenía una revista que se llamaba Poesía Diaria, no se llamaba Poesía Diaria, Ariel se llamaba como el grupo, la revista Ariel. Y recibí una carta del director que me pedía algunos poemas. Yo pensé que era para publicar en esa revista, me imaginé que iban a poner 1 o 2 poemas y le mandé el conjunto, todo lo que yo había escrito esos días, que ni siquiera estaban muy pulidos, trabajados. Y yo soy súper buena para, ¿cómo digo? Para pulir los trabajos, para recortar, sacar mucho más de lo que escribo en realidad. Y ese no había sido tan trabajado, lo mandé porque pensé, como digo, que iban a escribir, y además no pensé tanto, era muy joven,
Y no sabía yo que lo publicaron completo, me enteré un tiempo después que lo hicieron en sesiones de taller, que me parece un acto de generosidad impresionante, una muy, pero muy afortunada entrada, una virtuosa entrada al tema de la publicación. En sesiones de taller lo imprimieron a mimeógrafo, en sesiones de taller lo compaginaron, lo corchetearon porque es una edición muy sencilla con corchete en el lomo y, y ellos lo distribuyeron también y fue impresionante para mí conocer todo eso porque es simbólico también, ¿no? Esto colectivo, esto comunitario que a mí siempre me ha motivado tanto y que sigue siendo lo que me hace más vibrar hasta hoy día. Nació así ese libro, es el valor que tiene, yo creo. Exacto, una historia muy, muy especial. Creo que pocos escritores pueden contar una historia así con su primer libro. Muy bonita. Sí, sí. Hay una anécdota además que en ese grupo estaba Pedro Mardones Lemebel, que en ese tiempo escribía poesía, y después se sacó el Mardones, ¿cierto? Y quedó como Pedro Lemebel. No sé si habría estado en las sesiones de corcheteado y de mimeografiado, pero sí pertenecía a ese grupo en ese tiempo, al taller Ariel. Excelente. El año 2008 publicaste un libro muy especial, muy fuerte, pero muy significativo. En nombre de ninguna se llama. Allí tratas el tema de los embarazos no deseados y del aborto a partir de testimonios reales que tú conociste y reuniste. Permíteme leer unos versos de este libro para entrar, digamos, en el contexto. Se suceden en procesión hacia el altar de la sangre estas jovencitas con sus crías en bolsas negras. Hay otras debajo de las tablas del piso y enterradas con las flores del jardín. En pecado mortal están las hijas de la patria. Actúan ellas en nombre de ninguna. Cuéntanos, ¿cómo nació ese libro? ¿Cuál fue su objetivo? Bueno, no sé si tienen un objetivo concreto los libros de poesía, pero ese libro yo creo que nació como nacen tantos libros, ¿no? De la ira, yo soy bien rabiosa, bien rabiosa parece porque hay varios de los libros que parten así. Y este fue específicamente porque apareció en Ancud por primera vez en ese tiempo de la línea del Mercurio que apareció por todas las regiones y en plena, cerca de la plaza de Ancud, donde estaba un kiosco de diario, había un titular enorme en letras rojas que habían encontrado una guagua en una bolsa de basura, en un tarro basurero. Y a mí me indignó porque era en letras rojas, enorme, el titular del diario. Inmediatamente tú piensas, no es que les interese el tema, ni de dónde viene, ni cuál es la situación inicial, ni nada, sino que es el morbo, la idea de vender el diario. Entonces, empecé además de la molestia que me dio de ver eso y del impacto, llegué a mi casa ese día, escribí inmediatamente así rápido 5 poemas que cuando los vi después escritos yo pensé que era parte de algo mayor, porque era profesora, he sido profesora jefe mucho tiempo, conocí muchos testimonios de estudiantes de embarazos que algunas ni siquiera tenían idea de cómo habían llegado a ese estado, cosas que parecen imposibles, pero las había escuchado de boca de su propia experiencia, digamos. Y me puse a recoger, en realidad, toda la primera parte del libro se llama Muñecas y son pequeñas historias reales de mujeres con cómo les enseñaban, ¿cierto? Con el regalo de las muñecas, el tema de la maternidad. Y son historias todas como bien crueles respecto de esas muñecas y su relación con las personas. Y son todas reales, ciertas, porque yo creo que lo que mejor hago es escuchar a las personas cuando hablan y las cosas que cuentan. Creo que no hay nada que sea más remecedor y más es como esto de la verdad, cuando uno habla de la verdad y de la belleza, es cierto que son palabras mayores, ¿no? Pero yo dudo que un escritor llegue realmente a transmitir solo con su imaginación
la verdad que tienen algunos testimonios de gente que cuenta las cosas que le han sucedido. Quiero decir que yo he sacado mucho de lo que escucho a la gente, de sus propias vidas, y logra instalarse dentro de los poemas con una verdad que es la que produce, yo creo, el efecto lírico del encuentro profundo entre el que lee y eso que se está contando. La relación que decía hace un rato entre las cosas y las palabras, esa relación de verdad, ese puente cierto, ¿no? Y entonces me puse a recoger esas historias de las muñecas y después puse muchos también testimonios. Hay un poema que está construido solo con frases de formas de aborto que le escuché a mis estudiantes. Yo creo que a mí no se me habría ocurrido nunca una de las formas que aparece ahí que dice la que se acuesta boca abajo mientras la amiga le salta encima. Jamás se me habría podido ocurrir así como imaginación si no se lo hubiera escuchado a una chica contando eso, que una de las formas que usaba con su amiga tratando de abortar. Bueno, en fin, ese libro tiene, yo creo que uno de los trabajos más largos que he tenido. Como anécdota les cuento que cuando empecé a escribirlo, me obsesionó un poco, entonces empecé a comprar libros sobre el aborto, estadísticas en Chile, testimonios, mucha literatura. Trabajé 5 años en ese libro y mis hijos venían, me veían en el escritorio trabajando y cuando lo terminé de escribir eran 37 poemas, así una cosita delgadita. Porque en realidad llegar de pronto a decir las líneas que leíste, Marco, o alguno de los poemas, más cuesta en realidad irle sacando todo lo que sobra y dejar solamente lo esencial, por decirlo de alguna manera. Ese es el trabajo más grande que hay. Hay un poeta valdiviano, un poeta muy querido para mí que se llama Jorge Torres Ulloa, que dice que la realidad es un campo aurífero y que los poetas vamos con nuestra picota sacando pepitas de oro de la realidad. Y en realidad esta era una pepita de oro, sacar esa historia de las guaguas botadas en basureros públicos, ¿cierto? Y el trabajo de uno es hacer el engarce para que esa pepita de oro aparezca, ¿cierto? Con la mayor, no sé si llamarle pureza, no sé si llamarle transparencia, pero con la mayor, digámosle, fuerza, de manera tal que pueda llegar a otros y ojalá sentir la misma conmoción que tuve yo cuando escuché esas historias. Bueno, sin duda que los poemas de ese libro conmocionan, y más aún pensando que es un reflejo de la realidad, una realidad muy dura. Mm. Hay otro libro tuyo que se llama La Santa, Historia de su elevación. Aquí hay una cosa muy interesante porque refleja el sincretismo que hay entre la religiosidad popular y la que llevaron los jesuitas a las islas del archipiélago. Eh, ¿Qué representa la santa del libro y qué importancia tiene la santería en la cultura chilota para que los que no somos chilotos y desconocemos un poco toda esa cultura tan vasta? Eso que me preguntas es como para escribir un libro entero. Y yo no sé si lo voy a poder reducir, pero lo voy a decir de esta manera. A mí lo que más me interesa de todo ese tema es la manifestación de, de la fe popular, lo que le pasa a la gente con las imágenes, la capacidad que tienen los seres humanos de cargar a un objeto, una madera, unos géneros, unos trapos, em, a los objetos en general, de cargarlos de una fuerza que les cuesta distinguir que es propia, que es suya, ¿no? Y que hacen que em, a ver, es sorprendente porque finalmente sostienen de alguna manera un mundo que es como bien tremendo, ¿no? Bien feroz, esto de vivir en medio de la pobreza, que fue una de las cosas que yo vi mucho cuando era niña, ¿no? En medio de la pobreza, en medio
de los temporales tremendos, de un clima como bien inhóspito, y sin embargo ser capaz de crear una forma de vida que no solo tiene calidez, no solo tiene em, 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 afecto, un profundo afecto, celebración, está llena de celebraciones la vida de Chilote, a pesar de esto que estaba diciendo, que es un entorno que es bello, pero también bien tremendo. Em, y todo eso, además, crear un imaginario que es riquísimo y que está pregnado de lo que trajeron, ¿cierto?, los jesuitas y que instalaron en las islas, pero también de lo que salía de las comunidades indígenas que precedieron y que vivían en el territorio, y esa apropiación, esa mixtura, esa mezcla entre todos los elementos, lograron, ¿cierto?, los isleños hacer un compuesto, una composición, donde no solo hay personajes extraordinarios, sino que una belleza muy particular, no solo en las construcciones, sino que en la manera en que asumen. em, no sé, pues un muñequito de este porte y lo tienen en un altar en una casa y se lo piden prestado al San Antonio hasta los días de hoy, ¿no? Y lo llevan a otra casa y guitarrean y lo que no tienen, a veces juntan dinero para hacerle trajes, cosas que jamás ellas van a poder usar las mujeres, por ejemplo, y sin embargo se lo ponen a los santos. A mí todo eso me parece un mundo extraordinario, maravilloso. Y escribí en La Santa, un poco haciendo una idea como bien básica, tal vez, no sé, uno no debería explicar la poesía, en realidad es mejor que hablen los poemas solos por ellos mismos, pero como, como que en realidad las que deberían estar en el altar y ser las santas y todo, son estas mujeres que han construido un mundo a pesar de tantas cosas tremendas. Ellas sostienen este imaginario isleño, siempre han sido las mujeres. Y he seguido escribiendo sobre eso. Después escribí Los Restauradores, que me interesa mucho también eso, porque son como los restos, los que va quedando acá. Las iglesias están cada vez más abandonadas, como bien, como un reflejo también de lo que está ocurriendo. Siempre son un reflejo de nuestro tiempo, ¿no? En ese libro hay un poema que a mí me gustó mucho que demuestra muy claramente lo que nos acabas de explicar. Dice, se armó el velorio de la santa con mucho agrado y flor y trapos blancos. De alguna manera sabíamos que era una celebración sin cuerpo, como aquellas de los hombres que se han perdido en el mar, Mm, muy propio del lugar. claro. Tú vives hace varias décadas en Chiloé y por lo tanto has visto la evolución de las ciudades, tanto sus características físicas, las costumbres de la gente, las formas de vida. ¿Crees que ha cambiado mucho la vida en el archipiélago durante estas últimas 4 décadas? Claro que sí, ha cambiado muchísimo. Igual yo he vivido toda mi vida acá, en realidad, solamente he estado fuera el tiempo que estuve en la universidad y después los 5 años que viví en la provincia de Palena. Pero yo lucho siempre con una idea como que tengo que estar alerta, ¿no? Vivir con la permanente nostalgia de un pasado que tampoco debe haber sido tal como yo lo recuerdo, ¿no? Porque la memoria tiene esas trampas que uno también, yo era niña, ¿cierto? Y quedan grabados en nosotros aquellas cosas que nos hicieron realmente felices o que de alguna manera se instalaron en el propio imaginario, de una manera que no siempre está diciendo lo que consideramos verdad bueno, nadie puede decir cuál es porque cada uno de nosotros tiene recuerdos de lo que fue un tiempo pasado y está compuesto por la manera particular de vivirla también. Pero sí hay cosas que son evidentemente distintas. La abundancia, por ejemplo, que recuerda mi madre, que yo también recuerdo, que recuerdan la gente mayor del mar, por ejemplo, la cantidad de variedad que había de mariscos, de pescados, la facilidad con la que podían alimentarse, el uso de la tierra, que cada uno era dueño de su pedazo de tierra
hasta los más pobres familias tenían un pedazo de tierra y eso les daba independencia, ¿no? Les daba también una cierta dignidad de definir los tiempos, a pesar de lo sacrificado que es el trabajo de campo, de lo sacrificadas que eran las vidas, de búsqueda de cosas en el mar. Aún así había un cierto sentido de como de elección de su propia vida o de sus tiempos, de uso de los tiempos. Y yo creo que unas marcas fundamentales fueron cuando empezaron a ser asalariados, ¿no? Empezaron a aparecer las pesqueras, empezaron a aparecer y los jóvenes empezaron a irse a trabajar. En algunos poemas yo lo trato eso hablo de la humillación del salario mínimo, en el sentido de que puede que antes no haya habido plata tampoco en las casas, pero esto de estar trabajando un mes entero para comprarse unas zapatillas que le cuestan casi lo que ganan o en interminables cuotas, ¿cierto? Eso a mí me parece más esclavitud que la que tenían, ¿cierto? Trabajando con los padres en el campo, con los bueyes, etcétera. Em, Ha cambiado, se ha transformado, por supuesto, se ha transformado el puro paisaje nomás en muchas en campos que ya no están siendo sembrados, por ejemplo, sino que hay muchos que son de propietarios que ya no son de la isla o que solamente están como para solaz, para venir en algún momento del año. Que no son realmente, que no están pensando en instalar una vida aquí, que eso es fundamental para querer un territorio, para ser parte de ese territorio. em, Me parece que es grave que siempre las decisiones se estén tomando en otras partes, que estén empecinados en ese puente que yo creo que no nos va a traer mejor calidad de vida a los chilotes. O sea, han habido muchas transformaciones que yo creo que no han sido buenas para nosotros. Hay otras que podrían ser excelentes, como por ejemplo el acceso a la educación. Hay escuelas en muchas partes de Chiloé, hay muchas escuelas rurales que yo creo que son excelentes, creo que son un modelo para lo que debería ser la educación pública ahora que está tan eh, enferma, yo creo que es una buena palabra esa. La educación rural todavía tiene esos espacios de contención, de encuentro de verdad entre las familias y los niños y lo que la escuela propone, porque son espacios pequeños, acotados, todavía son amables lugares donde llegar, se sacan los zapatos, se ponen zapatillas de casa. Hay tantos gestos que provocan esto que uno diga, por allá debería ser la educación otra vez, ¿no? Volver a armar espacios amables, virtuosos de encuentro. En fin, son largos temas, pero está transformado, hay cosas mejores, seguro, tenemos más acceso a información, a lecturas. Yo misma, como escritora, tengo acceso a mucho que no tenía cuando tenía 18 20 años. Por supuesto que lo encuentro que son parte de del discurrir, ¿no? Del tiempo, pero claro, uno quisiera, y yo voy a citar a un obispo que tuvimos nosotros acá, Juan Luis Sen, que era un hombre brillante al que yo admiro mucho, que decía que cualquier cambio no tiene por qué ser malo en sí mismo, obvio, siempre y cuando nosotros seamos protagonistas de ese cambio. Quiero decir que podamos y los chilotes tuviéramos o hubiésemos tenido en algún momento, o tuviéramos todavía la posibilidad de elegir con qué queremos quedarnos y qué no de todo el desarrollo que hay económico, político, etcétera. Volvamos a la poesía. El año pasado fuiste galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que es uno de los galardones más importantes en el género. ¿Qué sentiste al recibir ese reconocimiento? Bueno, yo no soy de los escritores que dicen que los premios son malos, que mejor no tenerlos, no. A mí me parecen toda una alegría, hay que decirlo, porque son, de alguna manera, impulsan a seguir. Aunque yo creo que igual uno escribe, aunque no los tenga, los escritores suelen ser gente porfiada, somos, si uno sigue haciéndolo aunque no tenga valor para nadie, pero es mucho más agradable, mucho mejor si tiene lectores. Y a mí lo que más me gusta de todo lo que ha pasado con los premios en general,
este en particular, es que añade lectores. Y los lectores son siempre hilos, puentes entre lo que uno quiso escribir y un otro que abre ese libro, que escucha alguna vez y le hace algún sentido. Para mí no hay mejor premio, de verdad que eso sí es cierto, ¿ah? Son buenos los premios, buenos lo que significan, pero yo no hay nada que me emocione más y se me llenan los ojos de lágrimas cuando alguien me dice, eso que usted dice ahí es lo que yo he pensado, lo que yo he sentido y no sabía cómo decirlo. Eso me parece que es como el trabajo perfecto de un escritor, ¿no? Es decir, representar, no sé si representar, pero lograr hacer una construcción con palabras que otro puede habitar o que ya lo sentía como parte de sí mismo, pero aquí encontró un cauce, un río en lo mismo que uno dice. ¿Y qué opinas de la realidad de la poesía actual chilena? ¿Crees que es un mundo bullente de actividad? ¿Hay renovación? ¿Estamos estancados? ¿Qué piensas de la poesía chilena actual? No sé si alguna vez la palabra estancado tendría que ver con la poesía chilena, que es impresionante lo que pasa. Todo el mundo mira para acá, en América Latina, en otros lugares, porque cómo se renueva permanentemente. Yo no tengo el número exacto, ¿ah? Pero deben ser más de 100 o alrededor de 100 editoriales pequeñas que publican poesía aquí en el país. Cuando la gente dice no se lee poesía, no se vende poesía, uno dice, ¿por qué editarían tantos libros de poesía? Yo, entre los libros que he editado, porque la experiencia personal igual varios libros ya van dos, tres ediciones y en algunas porque no se consideran ediciones, pero reimpresiones. Yo no creo que la gente compre libros de poesía para no leerlos. O sea, evidentemente, si agotan una edición, como pasa con las ediciones de acá del sur, de Clemente Riedemann, de la Majavial y todo, evidentemente la gente las compra porque las está leyendo. Y a mí me parece que tiene que ver con que todavía en Chile pasa que hay una conexión entre el lenguaje, las palabras de las generaciones que están apareciendo y su realidad están en conexión. Todavía hay poetas que están haciendo, que sintonizan, lo diríamos así, con sus congéneres, con su tiempo, que están hablándole a las personas de... Y eso está lejos de lo que pasa en otras partes donde la poesía está en un lugar como de una élite, ¿no? Y no encuentra ese vínculo con todos, o con la mayoría, o con muchos. Y en Chile todavía tenemos poetas que leen en lugares donde llega mucha gente, hay poetas populares y poetas, hay un poeta extraordinario en La Pintana que deberían leer todo Chile, yo sé que es muy leído entre los jóvenes, que se llama Juan Carreño, por ejemplo. Son que usan el lenguaje de una manera tal que la comunicación se produce, que la comunicación es posible. Y está lleno de poetas buenos Chile. Todo el tiempo se está renovando el panorama de la poesía chilena. Bueno, Esta última cosa que quiero decir de eso. Siempre preguntan por qué ocurre eso. Y a mí me gusta la respuesta que da Zurita, el poeta Raúl Zurita. Dice que antes de ser un país fuimos un poema. Por la Araucana, ¿no? Teníamos un exacto. país, un poema épico antes de ser un país. Genial. Es una buena respuesta, ¿no? Por supuesto, muy buena. Ahora, abrazar la poesía, por supuesto que es también abrazar la espiritualidad del ser humano. Tú como poeta, ¿cómo estimularías a alguien que nunca ha leído poesía a que entre a la poesía, la lea, la disfrute? Am, es que son tan, a ver, como los vaquianos, son importantes los vaquianos, los guías, los conductores. Eh, hay cuestiones simples, por ejemplo, para hacer clases, lo hemos comentado con algunos, que todos los profesores de cualquier especialidad deberían entrar leyendo un poema a la sala. Poema cortito, no importa, sin ninguna explicación ni afán de análisis, por ningún motivo, sino que simplemente entrar y leer. En algún momento, alguno le hará clic a alguien, pero la poesía tiene que estar disponible para que eso ocurra, ¿no? Y eso yo creo que tiene que pasar, que tiene que haber poesía en todas partes. Yo no sé si ustedes han escuchado de una experiencia que hay con un grupo que se llama Casa Grande,
que bombardea con poemas en lugares que han sido bombardeados con bombas, ¿no? Que han sido terribles. En Guernica lo han hecho en Berlín, lo hicieron aquí también en Santiago, en La Moneda, cuando se celebraron, no, se celebraron, perdón, se conmemoraron, ay, no me acuerdo si fueron 30 años del golpe, y desde La Moneda, lo hacen desde avionetas y lanzan poemas. Y como anécdota cuento que cuando pidieron permiso para hacerlo en Berlín, me parece, una de las oposiciones que hacían las administraciones municipales era que decían, va a quedar todo sucio después. Y ellos le aseguraban, no, no queda ningún poema en la calle. Porque lo hacen en como estos marcalibros, así son los poemas que se lanzan. Y entonces bombardean todo y después sacan imágenes donde nada queda en la calle. La gente se lleva, todos pasan y se buscan y recogen los marcadores y se los llevan para casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es hacer específicamente eso, pero poner al alcance de todas las personas la poesía. De repente en los diarios murales, de repente, no sé, hasta el presidente lo ha hecho varias veces, poner poemas en sus discursos, citar a poetas, debería pasar en todas partes, en los municipios, en todos lados, que los personajes públicos citen a algunos poetas y algunos versos que tenemos muchos en Chile y que cuánto bien nos haría que fueran citados que empezaran la televisión, las noticias con unos cuantos versos. Pero imagínense, cambiarían mucho las cosas, yo creo. A lo mejor no veríamos puros asaltos en las noticias, 1 hora y media, 2 horas de puro escuchar cosas tremendas. Sería bueno ver y leer poesía todos los días. Sí. ¿Y en qué libro estás trabajando actualmente? A eso sí que no se cuenta. Trae mala suerte. No, sí, trae mala suerte. No. Mala suerte ya. Se mueren los poemas de los que se habla antes de que ocurran. Bueno, para quienes vivimos en la ciudad, yo sé que tú vives en una casa en medio de un bosque. ¿Cómo es la experiencia de convivir con la naturaleza tan cerca de ella en plenitud? Em, lo mejor yo creo es que uno está un poco en ese silencio que decía delante que es tan necesario para la lectura. Lo que más agradezco es eso, el silencio y, y claro, no tengo como, ahora que estoy jubilada además, como que el centro empezaron a hacer más que nunca las palabras. Estoy leyendo harto, el tiempo, lo que da este entorno, el entorno de todos los árboles afuera y todo, es como obligarte a mirar hacia adentro. Y eso, no como una obligación así como árida, sino que una buena obligación. Están los troncos aquí al frente y algunos pájaros que de repente me visitan y el resto del tiempo tengo que mirar hacia adentro, hacia los libros y hacia mí misma. Y no me aburro de eso todavía, no me aburro de rebuscar y explorar. Excelente. Bueno, para ir finalizando esta conversación, me gustaría que nos compartieras qué es lo que sientes que te ha entregado la literatura y la poesía. O yo creo que todo ha hecho una construcción vital que yo creo que está llena de riqueza en el sentido de que me ha permitido profundizar y conocer primero lo que las palabras son capaces de decir y de hacer en otros, con otros. Eso me gusta muchísimo. Y en términos personales, le ha dado harto sentido y peso a mi vida también. No es lo mismo haber sido una profesora que enseña gramática o que enseña sintaxis, sino que además puedo y he podido mostrarle la tremenda poesía que hay en Chile a chicos que a lo mejor nunca hubieran llegado a ella o que les habría costado mucho más llegar. Y que yo, esto lo digo en serio, haber provocado espacios de encuentro con jóvenes y entre jóvenes que yo creo que les ha marcado una experiencia de vida. Eso me parece que ha sido lo mejor que ha hecho que ha pasado en este tiempo. Bueno, Rosabete, ha sido realmente un placer conversar contigo. No solamente eres una gran poeta, eres una mujer encantadora
que da gusto cómo nos cuentas tu vida con esa sencillez, con esa inspiración y cómo dices tan de adentro las cosas, como realmente lo hace una poeta. Así que quiero agradecerte en nombre del Colegio Médico, de los asistentes, tu participación y felicitarte por esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Marco. Alguien había preguntado algo aquí. Antes no sé si se fue o está todavía. Dice, ¿cómo siente su familia a la escritora? Sí, sí, estoy aquí. Hola, Ah, ¿cómo es Bernardita, no? mm. Mira, yo hay una cosa como extraña en esto, porque eh, yo a veces siento como que no tienen mucha idea de lo que, claro, es igual que cuando como profe, ¿no? O como ancuditana. Nadie durante más de 40 años que soy escritora, como 45 años ya, nadie me pescaba mucho, me tomaba mucha atención. Con los premios de repente ponen atención, por suerte. Por suerte uno vive y va por la calle como cualquier persona y puede encontrarte con como lo hizo en otras partes, de 10 personas, por lo menos te saludas con 6 o 7 porque las conoces de toda la vida. Eso me encanta que uno viva así. Pero que los nietos, mi nieta dice que yo me subo al escenario y digo bla, 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 bla. Me encanta eso porque hace que uno siempre tenga la dimensión de las cosas como debe ser, con la simpleza que debe ser. Ahora, si están orgullosos o no, yo no tengo idea. Lectores, tengo algunos sobrinos que son lectores de mi poesía, pero creo que es mejor lo que pasa en realidad, que no es un gran tema dentro de nuestra convivencia diaria el que la abuela sea poeta o no. Es como cualquier oficio, ¿no? Profe, doctor, abogado, es decir, un oficio. Y eso me parece que es súper sano también para los niños y para todos. Muchas gracias nuevamente, Súper. Rosabel, por tu calor, Adiós, por tu paciencia adiós, y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos el próximo jueves Gracias. 21. Muchas gracias. Chao, adiós. chao, gracias. Chao, Rosa Betty.